¿Hay alguna forma de entrenar a la mente para que preste más atención y se concentre? No estaría aquí si no creyera que la hay. Sí, la mayor parte de mi carrera y comencé a estudiar la atención cuando era estudiante en tu lugar favorito, la Universidad de Michigan. Sí, la Escuela del Norte, sí. Así que empecé muy temprano y durante la mayor parte de mi carrera estaba interesada en cómo funciona, cómo hacer que funcione, cómo funciona el cerebro, cuáles son sus diversos componentes neurales. Y luego comencé a pensar cuando tenía mi propio laboratorio, sabemos mucho sobre lo que hace fallar. Sabemos que es bastante poderoso, pero también es vulnerable. A las cosas a las que es vulnerable, las tres principales que seguimos viendo son el estrés, la amenaza y el mal humor. Estrés, la amenaza y el mal humor. Sí. Bien. Así que si piensas a dónde va tu mente con frecuencia, es este tipo de terreno. Cuando no es intencional, no estás intentando planearlo. Se va a esos estados por defecto. Como mencionaba antes, vas a reflexionarlo y a catastrofizarlo. Y sabiendo que la atención es poderosa pero vulnerable, me interesé mucho en descubrir cómo la entrenamos. Debe haber una forma de entrenarla. Y esa forma... La neuroplasticidad y el crecimiento de nuevas neuronas, incluso en el cerebro adulto, es algo que se consideró, pero hemos sabido sobre la neuroplasticidad por mucho tiempo. La noción de que podrías entrenar a tu cerebro para que mejore, eso es nuevo. Entiendo. Así que ahí es donde tomé la decisión de hacer una misión de esto, el descubrir ¿cómo lo podemos hacer? Intentamos muchas cosas. Intentamos con la psicología positiva, intentamos con luces y dispositivos de sonido de alta tecnología, como lo dijiste antes, era un gimnasio del cerebro, también con juegos de computadoras, y nada de eso funcionaba de manera confiable. Todavía se nos presentaba la vulnerabilidad constante a la distracción que podía ocurrir. Y luego hice algo que nunca creí que haría. Probablemente era la persona más escéptica en el mundo con respecto a esto. Probamos con meditación de atención plena. Porque todos los caminos nos llevan de regreso a la meditación. ¿No es gracioso? Recuerdo que era el principio de los años 2000, no era la gran cosa. En ese momento nunca me hubiera imaginado que estaría hablando con alguien en una plataforma muy famosa que sabe de este tema. Era muy raro. Recuerdo la primera vez que uno de mis colegas lo mencionó. Estábamos en una gran conferencia y mostró la imagen de un cerebro, uno que había inducido en su laboratorio para que estuviera de buen humor. Y luego ¿te refieres otro. a la psicología positiva? No, tener pensamientos positivos? Hizo eso, pero en realidad tenía que entrar en el escáner y recordar cosas positivas, escuchar música feliz para estar en un estado positivo. Un ambiente de positividad. Durante el tiempo que estuvieran tratando de tomar la foto del cerebro, y luego hizo lo mismo para la parte negativa. Y al final de la conferencia le pregunté, ¿cómo hago para que el cerebro negativo se vea como el positivo? Porque en realidad estaba viviendo circunstancias que eran cercanas a eso. Y en el final de la conferencia me dijo a lo lejos, meditación. Y le dije, ¿qué? No era lo que pensaba. ¿Qué año era? Era 2003. Wow. Para mí fue tan ofensivo como cuando alguien que va a hablar con un grupo de astrofísicos y empieza a hablar de astrología como si fuera un tema serio. Sí. Y le dije, lo siento, estamos en la Universidad de Pensilvania, no usamos esos términos. Sí, estamos en una universidad seria. Pero claro, lo respeto mucho y tuve la oportunidad de hablar con él después y me habló sobre el trabajo que estábamos haciendo con los monjes. Estoy hablando de Richie Davidson, quien ahora dirige un centro emprendedor de Wisconsin para estudiar meditación, pero en ese entonces no era un tema conocido. Me dio mucha curiosidad. Le dije, ¿qué? Soy una mujer india. La meditación no era algo nuevo para mí, la conocía, pero siempre pensé que era algo grandioso para mis padres. Entiendo, sí. No estaba interesada, soy una científica seria, Sí. Tenía que esperar para ver lo que la ciencia decía sobre eso. Pero él, por lo que dijo, me hizo querer explorarlo personalmente al inicio por lo que estaba viviendo. Así que la razón por la que le pregunté cómo pasar de un cerebro negativo al positivo fue porque en ese momento de mi vida sentí que mi cerebro era como el negativo. ¿Estabas estresada, abrumada? Estresada, abrumada, tenía Cosas un personales. bebé recién nacido. En realidad perdí la sensibilidad de mis dientes por rechinarlos. No era algo ¿Tenías pequeño. mucho estrés? ¿Estabas rechinando los dientes todo el tiempo? Era terrible. Decía, Vaya. tienes que superar esto. La peor parte no era el dolor físico. No tenía idea de lo que estaba sucediendo físicamente, pero estaba sintiendo que no estaba prestando atención a mi vida. Me molestaba. Estaba experimentándolo literalmente. Mi laboratorio estaba dedicado a la atención y yo no podía prestar concentrarte. atención.
A esto te dedicabas y no podías. No podía concentrarme. Entonces, cuando mencionó eso, pensé, bien, voy a investigarlo. Así que fui a una librería y compré un libro. Y tuve suerte porque podría haber escogido cualquier libro, pero compré uno llamado Meditación para principiantes, escrito por el que ahora es mi verdadero profesor, Jack Kornfield. Era un libro pequeño, venía con su propio CD de guía y pensé, voy a ver qué tal. Y mi colega respetado recomienda esto, entonces lo compré. ¿Jack Cornfield o Jack Canfield? Jack Kornfield. Cornfield, bien, porque también hay alguien llamado Jack Canfield. Oh, sí, pero es Jack Kornfield, un profesor de meditación de mucho tiempo, una de las personas responsables de traer el tema de conciencia plena a Occidente. Tuve suerte de escoger ese Bienvenido libro. con un DVD o CD, lo escuchaste. Lo escuché y pensé, Dios mío, todas las instrucciones en este CD de meditación se trata de atención, prestar atención a tu respiración. Tus pensamientos. Si notas que tu mente divaga, regrésala. Era una instrucción muy simple, pero elegante. Lo que me llamó la atención es que estaba dando instrucciones de algo que ha existido durante 2500 años, pero mencionado al sistema cerebral, que estaba estudiando en mi laboratorio. Luego de algunas semanas, probablemente un mes y medio de hacerlo, me sentía completamente transformada, lo cual ¿En fue serio? muy extraño para mí. Casi no podía creer lo que estaba pasando, pero podía mirar a mi esposo, podía estar con mi hijo, podía estar más involucrada en el laboratorio. Y aunque las presiones y las tensiones externas no habían cambiado en absoluto, era una persona diferente. Wow, pero tu respuesta a la presión había cambiado. Exacto. Estabas respondiendo diferente ante el estrés. Correcto. A amenazas emocionales o psicológicas, al mal humor. ¿Así es? El estrés, las amenazas y el mal humor. Sí. Porque suena como que tuviste los tres. Sí. ¿Y era difícil para ti superarlo? ¿Qué estabas intentando hacer antes? ¿Qué estabas intentando hacer para Quiero cambiar decir, esas tres cosas? cualquier cosa que pudiera pasar. ¿Pensar positivamente? Sí, mirar el lado positivo de las cosas. Eso falló inmensamente. Incluso lo intentamos en el laboratorio y para las personas que tenían mucho estrés no parece funcionar. Si lo Mirar estás el lado positivo experimentando. te refieres a la perspectiva. No. Bien. Inducir un buen humor en tu vida al fabricarlo. ¿Cómo se hace eso? Nombra 3 recuerdos positivos que has tenido. Hay diferentes niveles para eso. Por ejemplo, gratitud o compasión son tipos positivos de orientaciones en las que te afilias a la experiencia de esa manera, pero esto era más básico, como escuchar una canción feliz. Entiendo. Puede que funcione temporalmente si estás muy estresado, pero no transforma tu habilidad de concentrarte, tu atención, básicamente. ¿Qué pasa si, digamos que tienes una crisis un día, algo pasa, tienes una crisis? ¿Qué dice el principio de la perspectiva sobre eso? No lo sé. Digamos que estoy resfriado, pero al menos tengo una vida bendecida. Sigo viviendo en Los Ángeles. Hay muchas personas que están más enfermas que yo. Soy una persona saludable y Sí. esta es una semana donde estoy enfermo. ¿Qué cambia la perspectiva junto con la gratitud para tener una mente de paz máxima? Creo que tener un resfriado en un ambiente saludable y estable, donde sientes que te cuidan, puede ser muy útil. Entiendo, sí. Pero imagina que estás en una zona de guerra y uno de tus mejores amigos Sí. acaba de perder un brazo. Es difícil ver el lado positivo en esa situación. Y desafortunadamente, cuando las personas intentan hacer eso, están agotando sus recursos. No podemos modificar una situación. Ni siquiera podemos obtener ese tipo de perspectiva cuando los recursos de atención son limitados, porque a esto lo que llamamos atención, lo estoy simplificando, todo lo que digo es el término, pero en realidad es la fuente de nuestro éxito, la fuente de nuestra habilidad para pensar, sentir y conectar. Si la atención, si no la tienes, si estás básicamente agotado por la exigencia de tu vida, y luego cuando intentas acelerar el proceso porque piensas, tengo que crear una realidad positiva, tengo que ver el lado positivo, debo tener gratitud, nada va a suceder y vas a terminar gastando los recursos que son útiles para ti. Interesante. Lo que necesitamos es una solución, especialmente en este tipo En de momentos caóticos. No solo caóticos, sino en momentos largos y demandantes. Dime algunos ejemplos, tal vez cuando te estás divorciando. ¿Estás pasando por un divorcio o eres abogado y te estás Bien. preparando para un caso o eres contador en temporada de impuestos o eres madre con Entiendo. un hijo recién nacido? La lista de cosas en nuestras vidas que son prolongadas, exigentes y algo estresantes es larga. Donde de 6 a 12 meses la vida va a ser un viaje, Sí, puede que sea sí, estresante. a decir verdad, nunca esperé esto. Y lo hemos estado estudiando por muchos años y luego el COVID Ahora sucedió todos y lo están afectó experimentando, sí. a todo el mundo. Todos estamos en esto. Muchos de mis
mis colegas del ejército usan un término que en realidad fue desarrollado en la Universidad US Army War, es VUCA. Tal vez lo has escuchado antes. VUCA. Significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Cuando las circunstancias tienen esas cualidades, tu atención va a estar completamente comprometida y exigida y probablemente se agotará más rápidamente. Tu atención se agotará si una situación tiene eso. Si estás bajo estrés, amenaza y de mal humor, no puedes concentrarte en nada. Así es. La peor parte es que si el sistema de atención con esos factores que hacen que se agote... Esos 3 o 4 factores hace que te agote. Bueno, es lo mismo. Esas son circunstancias. O el estrés, amenaza y mal humor. Esas circunstancias, el VUCA, crea mucho estrés, amenaza y mal humor. Esas son las circunstancias y las cualidades anímicas que aparecen. El estrés, la amenaza y el mal humor. ¡Qué buen estudiante eres! Trato de aprender todo. Bien, entonces el resultado termina siendo que la atención se agota. Puede que pienses, bien, eso no es bueno. Probablemente no sea capaz de leer un libro, no es bueno, pero la atención es más que concentrarse en el funcionamiento cognitivo. Como dije, necesitamos la atención no solo para pensar, pero también para sentir, regular nuestro estado de ánimo. No era una depresión donde estaba, no tengo remedio, no puedo hacer nada, no tiene sentido, sino que sabía por qué estaba deprimida y lo que podía hacer, y 63 días después, porque tomé 9 semanas enteras empezar a cambiar el comportamiento. Dormían de nuevo, eran capaces de regresar a trabajar, podían empezar a ver más allá.